Hola, Dios te bendiga. Estamos en un nuevo programa de Biblia Pura. Amén. Así que los saludo con la paz del Señor. Y hoy hay un tema muy importante que queremos em, sacarnos de muchas dudas, ¿no es cierto? Que seguramente por ahí muchos cristianos están cuestionando y hay una palabra, una pregunta, ¿no es cierto? ¿Puede un cristiano tener demonios? La respuesta es no. Esa es la respuesta, pero ahora vamos a ampliar esa respuesta. La respuesta está en la Biblia. La respuesta la da Jesús, la da el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo también. Y hay muchas controversias que parece que todo es demonio, todo es... Y la verdad que la palabra de Dios nos indica, ¿no es cierto?, de manifestaciones diferentes en lo que es una persona que tiene demonios, una persona cristiana y una persona que va a la iglesia, que dice que es cristiana, pero en realidad todavía no lo es, ¿no es cierto? Y esta es una pregunta muy importante que cabe en la duda de muchos creyentes, inclusive muchos creyentes dicen, ¿no es cierto?, aquel, está endemoniado. Y la verdad que bueno, no, sería mejor que lo veamos a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos va a enseñar ahora a través de sus santas escrituras, ¿no es cierto? Esta es la palabra que nos guía, que nos instruye y que nos va a dar luz a nuestro intelecto para que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, que realmente, ¿no es cierto?, una persona que está endemoniada o que tiene demonios hace muchas cosas que están fuera de su propia voluntad, sino que está dirigida por demonios, guiada por demonios. Jesús habla, ¿no es cierto?, refiriéndose a un espíritu inmundo. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43, nos dice así, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, dice. Y entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desordenada, barrida y desocupada, barrida y desordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Les estaba hablando el Señor Jesús a escribas y fariseos y a muchos que cuestionaban muchas cosas del Señor y que pedían señales y que querían que le demostrara, ¿no es cierto?, realmente de que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Pero el Señor Jesús a ellos le decía: a ustedes solamente se les será dada la señal del profeta Jonás, la cual el hombre estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Dice que así, de esa misma manera, estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hablaba de Jesucristo, hablaba de Él mismo. Profetizaba el Señor, profetizaba las mismas escrituras que hablaban de Él, ¿sí? La profecía del profeta Jonás hablaba de Jesús también en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Pero qué maravilloso, ¿no?, que es las escrituras cuando sale el espíritu inmundo del hombre, dice, ¿no?, cuando lo abandona, cuando Jesús echa fuera a los demonios, ¿no es cierto?, o a través del poder del Espíritu Santo. Dice que el espíritu inmundo sale del cuerpo. Pero también acontece acá, dice, que anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Y entonces dice,
el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Así que acá podemos ver que el espíritu inmundo, el espíritu malo, cuando una persona es liberada, ¿no es cierto? Ese espíritu sale del cuerpo y anda por lugares secos, buscando un reposo. Y el reposo de ese espíritu, ¿cuál es? Es el cuerpo de una persona, donde él dice, ¿no es cierto?, que en ese lugar dice que él haya reposo. Ahí hay descanso. Porque cuando Jesús echó fuera los demonios de aquel endemoniado ganadero, dice que los demonios le pidieron salir, le pidieron ir a los cerdos, al hato de cerdos, pero le suplicaban al Señor Jesús y le decía: te ruego que no nos eches al abismo. Así que es un poderoso mensaje, ¿no? Para aquellos que realmente están confundidos. Esta palabra es poderosa. Presta atención, porque no solamente vas a aprender tú, sino también aprendo yo a medida que vamos leyendo, y le damos lugar al Espíritu Santo a que nos ministre, a que nos enseñe a través de las Escrituras, porque Él no se contradice. Amén. Dice así, dice, dice, buscando reposo, y no lo halla. Cuando el Espíritu sale, busca dónde meterse, pero no hay lugar. Y Él dice, ¿no? En sí mismo dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Así que esto es la casa, es el templo. Entonces Él busca ese lugar, porque en ese lugar donde el espíritu inmundo haya el reposo, donde Él tiene descanso. Mientras tanto no, va a andar por lugares secos, anda en tormento, ¿sí? Y ese espíritu anda haciendo cosas malas, influyendo a otras personas, pero él quiere volver a su casa, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa qué es lo que acontece aquí? Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y adornada, completamente vacía, desocupada. Sabemos que cualquiera que puede ver una casa desocupada, y si es un usurpador, así como son los demonios, ellos van a entrar, van a golpear esa puerta, van a derribarla y van a entrar y van a habitar ahí. Y ellos quieren morar en esa casa que está vacía. Y ahora vamos a explicar por qué está vacía la casa, porque todo tiene una explicación. Y lo explica la palabra de Dios, que es más clara, ¿no es cierto?, que cualquier otra palabra que uno pueda agregar. Dice así, la Biblia nos habla, dice que estaba barrida y adornada. Entonces va, dice, y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Así que el espíritu inmundo es un espíritu inteligente también, que él sabe perfectamente que él estaba ahí solo, ¿sí? Pero lo echaron fuera, lo sacaron a la orden. Sale el espíritu inmundo, pero él sabe de que él solo no podía quedarse. Entonces va a buscar 7 espíritus o demonios peores que él. Dice, para que entonces ellos habiten todos juntos ahí. Así que es una especie de guerra, una especie de pelea también, ¿no? Porque solo no pudo, tuvo que salir. Anduvo por lugares secos, o tal vez por lugares áridos, pero él va a buscar 7 espíritus peores que él. Y eso lo hace para que no lo saquen, para que él se fortalezca más y more allí con esos 7 espíritus peores y haga más daño a la persona, hasta llevarla a la muerte, obvio, ¿no? Dice, peores que él, dice, y entrados moran allí. Esa es la morada de los espíritus inmundos cuando hay una casa que está vacía. ¿Cuál es la casa? La casa representada en nuestro cuerpo. Esta es una casa, la cual somos casa, dice la palabra de Dios. Nosotros somos la casa, nosotros somos el templo donde los espíritus inmundos quieren morar, quieren estar allí para tener reposo.
Y el postrer estado de aquel hombre, dice, viene a ser peor que el primero. Y eso es lo que pasa, por eso vienen 7 espíritus peores. El postrer estado de ese hombre es terrible. Tal vez andaba con ese espíritu inmundo haciendo maldades, pero de repente vienen 7 más, capaz que entran espíritus de violencia, espíritus de violaciones, espíritus malignos, ¿no es cierto?, donde quieren destruir a la persona. Y ellos están morando en ese lugar. Ahora, el secreto de esta palabra, el Señor da la enseñanza, ¿no?, de lo que hace el espíritu inmundo. Y nos advierte aquí de que nosotros como casa, ¿no es cierto?, debemos seguir a Jesús, no abandonarlo. ¿Para qué? Para tener esa cobertura de parte de Dios, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nazcamos de nuevo, para que no ocurra que el espíritu inmundo venga a querer morar en esta casa que somos nosotros. Ellos saben de que esta era su casa, pero ¿qué sucede cuando Jesús te hace libre? Cuando Jesús te hace libre y tú empiezas a seguir a Jesús, empiezas a obedecer sus mandamientos, empiezas a orar, empiezas a leer la palabra, empiezas a buscar de Dios. Y dice también que esto va a buscar 7 espíritus peores. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora va a suceder algo poderoso, que viene una palabra y la vamos a confirmar, ¿no es cierto? La vamos a confirmar con otros libros que ya tengo apuntados, que estuve viendo con respecto a lo que es aquellos que ya están nacidos de nuevo con el Espíritu de Dios, y esta persona se tiene que arrepentir de todo corazón, tiene que entregarse a Jesús y tiene que caminar con Jesús, tiene que caminar con sus mandamientos, con sus enseñanzas, y entrar en la habitación y orar y estar en comunión con Dios. Entonces los espíritus del mundo van a venir, van a volver porque ellos quieren volver a su casa. Pero ¿qué va a suceder? Ahora esa casa que somos nosotros, eres tú la casa, ya no va a estar vacía, sino que ya va a tener un ocupante. Y ese ocupante va a ser el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces la casa va a estar ocupada. ¿Qué quiere decir? Que va a haber uno mucho mayor que todos ellos que quieran entrar. Y al estar ocupada, va a estar llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, mediante oraciones, mediante la presencia de Dios en tu vida. Y hay un parámetro, que yo quiero hacer un parámetro aquí entre lo que es, ya vimos lo que es una persona, ¿no?, que tiene demonios, una persona que no es hijo, que es obvio que no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios no tenemos demonios. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Por eso decía, ¿no es cierto?, la pregunta era, ¿puede un cristiano tener demonios? Y la respuesta es no, no puede tener demonios. Sí, el espíritu malo o el espíritu inmundo puede venir a influir, a hacernos cosas desde afuera, pero no desde adentro. O sos hijo de Dios o no lo sos. O tienes el Espíritu Santo o tienes demonios. No hay o sea, la casa no puede compartir, no puede ser compartida entre lo santo y entre lo profano. O estás siguiendo a Jesús como hijo en santidad y buscándolo de todo corazón, o estás haciendo cualquier cosa en el mundo, obviamente, ¿no? Porque eso es lo que lleva. El apóstol Pablo nos da una enseñanza también en el libro de Gálatas. Y aquí está el error, un poco, donde se confunde, ¿no es cierto? Yo he visto a lo largo de las Escrituras, he visto al Señor Jesucristo echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, abrirle los ojos a los ciegos. He visto a Jesús hacer todo tipo de sanidades, pero hay algo que me
me llama la atención también. Sabemos que el mundo espiritual existe, los demonios existen y ellos quieren hacer continuamente maldades, inducir, ¿no es cierto?, a las personas a hacer lo malo, siempre hacer lo malo. Ahora, ¿qué sucede acá? El apóstol Pablo les exhorta a la iglesia, porque él está exhortando a la iglesia, está exhortando, hablándoles a hermanos en Cristo, personas que están en la congregación. Pero fíjate lo que sucede acá, dice... Digo pues, este es el libro de Gálatas capítulo 5, lo vamos a leer. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá dice cuáles son las obras de la carne. Cuáles son las obras de andar en la carne y no de andar conforme a Dios. Las obras de la carne. Dice esto que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te das cuenta de que estas personas no han nacido de nuevo, porque ellos están bajo las obras de la carne, bajo las manifestaciones de la carne. Las personas de la carne andan en la carne, no andan conforme a Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no está el Espíritu de Dios en ellos, porque si estuviera el Espíritu de Dios en ellos, ellos harían las cosas del Espíritu, serían guiados por el Espíritu, serían llenos del Espíritu y harían lo que el Espíritu Santo les dice y tendrían frutos del Espíritu Santo, pero ellos no tienen frutos del Espíritu Santo, tienen frutos de la carne, obras de la carne, y detrás de todo esto también están los demonios. ¿Por qué digo que están los demonios? Dice idolatría, dice hechicerías, son obras de la carne, lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen fuera de la voluntad de Dios, que son no obra del Espíritu Santo de Dios, sino de la carne, hay demonios ahí operando, trabajando en la hechicería, en la idolatría. ¿Y qué pasa? Hay pleitos, hay contiendas, ¿sí? Herejías, ¿sí? Celos, ira, todas esas son manifestaciones de la carne, y detrás de eso hay espíritus malignos operando también en esas personas. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que es obvio que aquí está hablando de personas que no son cristianas, que andan conforme a la carne, que no nacieron de nuevo. Recuerda bien que en el libro de Juan capítulo 3, versículo 6, Jesús habla con Nicodemo y Jesús le dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y acá le está diciendo, los que andan conforme a la carne no pueden entrar en el reino de Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas, los que andan en idolatría, los que andan en hechicería, los que andan en pleito, en contienda, los que andan en celos, en lascivia, en inmundicia, no van a heredar el reino de Dios. Dice así, mas el fruto del Espíritu
Y acá habla de algo maravilloso. Acá habla de lo que nosotros queremos aprender en esta enseñanza. Como decíamos, ¿puede un cristiano tener demonio? La respuesta ya la tenemos. La respuesta es no. Un cristiano no tiene demonio, tiene el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son la manifestación del Espíritu Santo en el cristiano? ¿Cuál es el fruto del cristiano? De alguien que nosotros podemos ver y decir, sí, es cristiano. Son estos. Más, el fruto del Espíritu es amor. Ese es el primer fruto del Espíritu. ¿Por qué? Dice el Espíritu es amor, porque Dios es amor. Entonces, aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene el amor de Dios en su vida, en su corazón. Y se ve en la persona, se manifiesta a través de la piedad, a través de muchas razones que se practican el amor, sin dar hasta la vida, como decía el Señor Jesús. Aquel, no hay mayor amor que dice, que un amigo dé la vida por el otro. Dar su vida para el ministerio, dar su vida para la predicación de la palabra, dar su vida para la oración hacia otros, darse a sí mismo para Dios y para todos. El fruto del Espíritu de un cristiano es gozo, vive gozoso, más allá de las circunstancias. Puede estar pasando por circunstancias de prueba también, ¿cómo que no? Y a veces por ahí vienen tal vez preguntas o cuestionamientos hacia nuestras vidas, ¿no? Pero el gozo siempre va a estar ahí. No es una tristeza, no es algo que nosotros no podamos sobrellevar. Es algo que nosotros sí podemos sobrellevar mediante el gozo del Espíritu Santo, porque Él nos hace entender de que cada situación, cada prueba que nosotros vamos pasando en el camino, ¿no es cierto? Y el Señor nos va dando consuelo y nos va dando ese gozo interior, donde no permite que nosotros andemos en tristeza. Y si de repente andamos, como quien dice, bajoneado o en tristeza, el gozo del Espíritu Santo se va a hacer sentir en ese cristiano. Le va a dar gozo al Espíritu Santo. Estamos hablando de un cristiano ahora. Ya hablamos de una persona que está fuera de la voluntad de Dios, personas que no entran al reino de Dios, personas que manifiestan las obras de la carne y que tienen demonios, ¿sí? Ahora estamos hablando de un hijo de Dios, de alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice también que tiene paz. No solamente que la tiene, sino también que la transmite, ¿sí? Otras personas pueden percibir a través de ese cristiano que hay paz sobre esa persona, ¿sí? Tal vez puede transmitirla cuando habla, cuando está allí, cualquiera puede ver como que está muy tranquilo, como está. Es porque la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos habla la Biblia, esa es la paz que está en el cristiano, que está en el nacido de nuevo, que está en aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo. Paciencia, amén. Es algo que el Señor va cultivando en el caminar cristiano, porque cuando nosotros entramos al camino, el Señor nos da el Espíritu Santo, pero sobre eso hay un proceso en nuestra vida, un proceso, y la paciencia es una de las cosas que el Señor viene trabajando en cada cristiano, ¿no es cierto? Porque nosotros somos seres también hechos de carne, con pensamientos de la carne, pero el Espíritu Santo es mucho mayor que nosotros, y Él nos enseña a darnos paciencia, nos da gozo, nos da paz, nos va enseñando en este caminar. Benignidad, otro fruto del Espíritu Santo, es una persona benigna, una persona que da bendiciones continuamente, es una persona que bendice, se ve delante de las personas como alguien
que es bueno. Ya sabemos que igual no lo quería decir, ¿no? Porque Jesús exhorta sobre eso, dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Le decía al rico, ¿no? Y dice, Jesucristo dijo, bueno, hay uno solo y es Dios, así que Él es el único bueno. Es buena la palabra, dice, bondad, otro fruto del Espíritu, ser bondadoso, ser generoso, ¿sí? Con los demás. Otro fruto del Espíritu, fe. Eso es algo que tiene un cristiano. Un cristiano tiene fe. Un cristiano le cree a Dios en todas las circunstancias de su vida, en todos los parámetros de su vida. Ese es el cristiano. ¿Cómo puedo ver a un cristiano como una persona de fe? Una persona que no hay nada que sea imposible para él. Una persona que le cree a Dios aún en la enfermedad, aún en cada situación, aún en la escasez, le sigue creyendo a Dios, no desmaya, no se queja. El cristiano no es un cristiano quejoso, un cristiano es un cristiano de fe, un hombre que le cree o una mujer que le cree a Dios, de que no duda en su corazón, de que puede orar y de que puede esperar a través de la paciencia del Espíritu Santo, que es el fruto que nos da. Y concuerdan todos estos frutos en el cristiano. Entonces es una persona que espera, una persona que tiene la palabra, ¿no es cierto?, que dice que es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Es un hombre y una mujer de fe, no va a estar dudando, no va a estar cuestionando a Dios en ninguna circunstancia. Esto es fe por el Espíritu Santo, porque eso lo hace Dios a través de nosotros. Lo hace Dios y se manifiesta en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios se manifiesta a través de nosotros. Lo mismo así sucede, ¿no es cierto?, con los dones del Espíritu Santo, con los dones del Todopoderoso. Él se manifiesta a través de nosotros. ¿Qué debemos hacer como hijos? Nosotros debemos obedecer a la verdad. Debemos obedecer sus mandamientos, su palabra, tener temor de Dios, y el Señor, al momento de una oración, al momento de una administración hacia alguien, como hijos de Dios, como hermanos, como discípulos de Jesús, Dios se va a manifestar con poder, con gloria, porque ha entendido este Hijo de Dios también, de que la gloria es para Dios, no es para ningún hombre carnal ni natural. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leerlo aquí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en Jesucristo es la que nos da a nosotros el poder de vencer al pecado, el poder de vencer al mundo de pecado, al mundo que nosotros estamos. Amén. En este mundo que parece tan difícil de caminar, ¿no? Cuando empezamos el camino cristiano, pero después vamos entendiendo mientras vamos caminando, y caminamos con la libertad de Cristo, la cual nos ha hecho libre, como dice las Escrituras, pero que no se tome esa libertad que el Señor nos ha dado a nosotros por el Espíritu Santo para pecar, para cometer pecado. No, el Señor nos ha hecho libre, ¿sí?, de la maldición, del pecado, nos ha perdonado, nos ha salvado. Ahora nosotros debemos seguir ese camino, amén. Y yo quiero leer otra partecita de la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 3.
recuérdense, para que no se salgan de lo que estábamos enseñando, ¿puede un cristiano tener demonios? Como dijimos, la respuesta es no, pero ahora yo estoy dando, ¿no es cierto?, el por qué no puede tener. O sea, o sos cristiano o sos mundano, o sos nacido de nuevo o no sos nacido de nuevo, o sos hijo de Dios o todavía le perteneces al príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Y cuáles son los que le pertenecen a Satanás? Los que le sirven a él. ¿Y quiénes son los que le sirven a él? Bueno, los que andan en inmundicia, los que andan en idolatría, los que andan en hechicería, los que andan todos esos, los que practican esas tales cosas que habla el libro de Gálatas, le pertenecen a Satanás. No le pertenecen a Dios, porque ellos todavía no nacieron de nuevo. No se arrepintieron de sus malas obras. Así que el mensaje, este es un mensaje poderoso. Dice el Señor que nosotros, el primer mensaje de Jesús para la humanidad aquí en la tierra fue: arrepentíos, dijo el Señor, y crean en el Evangelio. La primera palabra es arrepiéntanse, ¿sí? Arrepentirse, la palabra arrepentir significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Si yo me arrepiento de lo malo, automáticamente y dejo de practicar lo malo y empiezo a mirar a Jesús y empiezo a seguir a Jesús, entonces el Padre, se cumple la palabra en el libro de Juan capítulo 14 versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús sabe perfectamente de que alguien lo ama de verdad, de que alguien lo va a seguir de verdad, que se arrepiente de sus pecados, se aparta del mal y empieza a obedecer sus mandamientos, empieza a tener temor de Dios. Y dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús sabe que lo amas cuando tú respetas sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, y Él enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, dice, no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Es una palabra poderosa, pero nosotros lo conocemos, lo que predicamos a Jesús. Lo conocemos porque Él mora en nosotros y Él está con nosotros. Así que, mi hermano querido, aquí hay otra palabra poderosa que está en el libro de Juan, ¿sí? Capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 6. Y el Señor dice acá, habla el Señor Jesús, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan 12:13. Leemos San Juan 12:13 rápidamente. 12, versículo 13. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Lo estuve anotando y acá lo tenemos. Versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Tiene que subrayar la palabra creen, porque si usted se saltea esa parte, entonces no puede recibir lo otro, lo que viene después de esto. Dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es muy importante creer con todo tu corazón para recibir al Espíritu Santo, para ser una nueva criatura en Cristo, para nacer de nuevo, que es lo que estamos enseñando también, y lo que estamos viendo, y lo que estamos respondiendo a la pregunta de que ¿puede un cristiano tener demonios? Y vuelvo a responder, no puede tener demonios. Si es cristiano, tiene el Espíritu Santo, y si no, no lo tiene. Dice así, dijimos en el 12,
Y seguimos al 3, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, de carne, sino de Dios, sino del Espíritu. Eso es lo que está enseñando. Vamos de vuelta a leer San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es clara la palabra. Para todas aquellas personas que van a ver este video, no es para juzgar a nadie, es para dar la enseñanza correcta conforme a la palabra. Y está bueno que sigamos las escrituras, sigamos leyendo, sigamos escudriñando la palabra. Y que bueno, esa es la señal de un hijo de Dios. Tiene los frutos del Espíritu Santo. El otro no lo tiene y practica las obras de la carne. Y los que practican las obras de la carne, dice la palabra, no van a heredar el reino de Dios, no van a entrar. Así que, mis queridos amigos, hermanos, si estás en la congregación, pero tú todavía no te has despojado de todas las manifestaciones de las obras de la carne, yo te doy el mejor consejo. Arrepiéntete de todas las obras de la carne que son manifestadas en tu vida. Pídele perdón al Señor Jesucristo, recíbelo, acéptalo, para que el Padre envíe el Consolador, envíe el Espíritu de verdad. Empieza a obedecer los mandamientos del Señor, porque es de la única manera que el Señor Jesús habla y sabe Él que realmente esa persona lo ama al Señor, esa persona lo está buscando de todo corazón al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y Él le enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Bueno, queridos amigos, este es el programa de Biblia Pura. Espero de que la palabra te haya sido de mucha edificación, de mucha exhortación, de mucha consolación. Así que no pierdas la esperanza que es en Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, Él es nuestra roca. Amén. Así que mi amigo, mi amiga, empieza a buscar a Dios de todo corazón. La Biblia nos habla, dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Este es el programa de Biblia Pura. Si te gusta este video, lo viste completo, mándale like y puedes comentar sobre la palabra de Dios. Alguna otra palabra para añadir también puedes poner ahí en la caja de comentarios, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir con este programa. Si hay algunas preguntas que quieran hacer también, yo las voy a estar viendo y respondiendo con la palabra de Dios, que es la que nos instruye, la que nos enseña y la que nos va a guiar por el camino de la verdad. Así que los saludo, Shalom, paz del Señor Jesucristo para todos los que ven este video, y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia del Rúa, la presencia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.